Paz y gozo, mis hermanos. Nuevamente estamos hoy reunidos para seguir exaltando el nombre de nuestro Rey, nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a escudriñar la palabra, edificarnos como hermanos, como pueblo, y vamos a poder nutrir, purificar, alumbrar nuestro corazón con la verdad de Dios. Asimismo, examinar nuestros pasos, examinar nuestro corazón, y que Dios siga ayudándonos a crecer espiritualmente, que sean desarrollados nuestros ojos espirituales y nuestros oídos, para que así podamos caminar conforme al agrado, conforme a su voluntad. Vamos a todos a nuestras Biblias. Vamos a estar en el capítulo 11. Vamos a estar en Reina Valera hoy y alternando como siempre con otras traducciones para esclarecer ciertos versículos o pasajes que estén confusos. En el capítulo 10 pudimos ver que el apóstol pues exhortaba al pueblo de Corintios, la comunidad de Corintios, haciendo alusión a las cosas que le había sucedido a Israel, mostrando cómo Israel, pues a pesar de que habían visto milagros, ellos aún así pues desobedecieron, aún así se quejaron. Usó varios ejemplos de murmuración, de tentación, de fornicación, de idolatría, donde pues hace como una conclusión de que todas esas cosas eran una sombra para este tiempo, y que se escribieron y sucedieron para nosotros, para que podamos nosotros reflexionar y para que también seamos amonestados, para que no pensemos que estemos firmes y eso nos haga vivir en libertinaje, desobediencia. También pues pudimos ver allí que también habla de los derechos, lo explica mucho mejor el tema de los derechos, y también pudimos pasar por el tema de la oración a Cristo, la oración a Cristo como la copa de bendición, que eso lo vamos a estar viendo más desarrollado ahora en este capítulo 11. Y aún así pues todavía exhortándonos el apóstol a través de lo que es la copa de bendición. Una de las preguntas de la tarea, que era si un incrédulo, ¿cuándo debemos renunciar a nuestros derechos cuando estamos delante de un incrédulo? Y porque lo veíamos acá pues en el versículo 27 y 26, porque el Señor es la tierra y su plenitud. Y si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero hay una pregunta que hicimos, que fue: ¿cuándo debemos renunciar a esos derechos? Porque ya entendiendo que de Dios es todo, ¿verdad? Pero en vista de estos últimos capítulos 8, 9, 10, ¿cuándo debemos renunciar a nuestros derechos? Y pudimos estar viendo que la escritura nos enseña cuando se coloca en tela de juicio, ¿no?, el evangelio, la fe y a Cristo como nuestro Dios. Allí deberíamos renunciar a nuestros derechos para que no se ponga en tela de juicio. Hacer todo para la gloria de Dios culmina el capítulo de 10, y hacer todo para la gloria de Dios también pudimos entenderlo, y pues sencillamente es hacer todo conforme a la salvación, para llevar a muchos a la salvación. Todo lo que hagamos sea para que otras personas puedan ver el evangelio a través de nuestra imagen, y no poner pues realmente, no tentar la conciencia de nadie, como dice el versículo 12.
Comenzamos el 11 con el versículo 1 que dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. En tiempo de los corintios se exhortaba a que imitaran a Pablo, y Pablo exhortaba a que fuesen imitadores de él, porque él vivía conforme al señorío de Cristo. Entonces, así comienza el capítulo 11, y es una de las cosas que nosotros tenemos que reflexionar. Los corintios, una de las formas de agradar a Dios era también ser imitadores de Pablo, porque él era pues un imitador de Cristo y vivía conforme a la enseñanza que el Señor Jesucristo le mostró fielmente, y es lo que podemos ver pues en todas estas epístolas. Entonces, bueno, desde ya vamos a capítulo 11, versículo 1: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Así pues prácticamente podemos ver que exhorta conforme al contexto del capítulo 10. Exhortación para la comunidad de Corintios: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Nosotros imitamos a todo aquel que tenga un carácter, una conducta, una acción que sea como la de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo la vamos a saber? Pues a través de lo que conocemos en la Escritura, o lo tan bien que conozcamos las Escrituras. Vamos al versículo 2. Os alabo, dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Fíjense que aquí hay un punto importante que dice: y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Vamos a leerla en otra versión. Dice: los felicito porque ustedes siempre se acuerdan de mí y mantienen las enseñanzas que les di. Que los felicito. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo? Felicitándolos, ¿verdad? Porque se acuerdan de él y porque pues siguen las instrucciones, las enseñanzas que él les dio. Él les dio. O sea, entonces ya por aquí vamos a tomar estos puntos para ir en contexto. Vamos a seguir leyendo el versículo 3. Dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Voy a leerlo de nuevo. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Ya aquí estamos viendo que está dando una especie de orden, una especie de orden, y es importante que también tengamos presente cada versículo que nos nutra, porque no están allí solo por estar. Ahora, lo primero que estamos viendo acá es que ya el apóstol les había enseñado, les había dado unas enseñanzas, como ya hemos podido ver a lo largo de todo el recorrido de esta epístola, y pues muchos de ellos realmente sí las han seguido, sí las siguen, sí las retienen. Ahora, dice luego el versículo 3, hay como un orden. El apóstol está dando nuevamente está graficando un orden allí, y el punto es de dónde viene ese orden, ¿verdad? De dónde viene y por qué lo está mostrando. Ahora, de dónde, si nosotros vemos Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo, ¿qué vemos allí? Vemos prácticamente un orden allí. Primeramente, vemos un orden. Y ese relato, ¿dónde lo podemos ver? Prácticamente en
la creación. En la creación. Vamos a seguir leyendo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Vamos a leerlo en otra versión. Dice, si un hombre se cubre la cabeza cuando ora o cuando profetiza, deshonra al que es su cabeza. Deshonra al que es su cabeza. Entonces, aquí estamos entrando en un punto, vamos a decirlo de esta manera, como de costumbre, como algo que se practica acá en la comunidad de Corintios, porque estamos viendo primero que se da un orden en el versículo 3 y luego en el 4 dice que todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. O sea, cuando se ora o profetiza, deshonra al que es su cabeza. Entonces, dice que si un hombre tiene la cabeza cubierta, o sea, no, prácticamente está hablando como de una costumbre allí, ¿verdad? Porque primero dice que mantienen la enseñanza que les di, y dice que cuando el hombre, en este caso, ora con la cabeza cubierta, deshonra al que es su cabeza. Y ya vimos el orden. ¿Quién es la cabeza del varón? Cristo, ¿verdad? Cristo. Ok, vamos a ir ahora al versículo 5. Dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que se hubiese rapado. Vamos a verlo en la otra versión. En cambio, si una mujer no se cubre la cabeza cuando ora o cuando profetiza, deshonra al que es su cabeza. Eso sería como si se hubiese rapado la cabeza. ¿Qué estamos viendo prácticamente acá? Entonces estamos viendo como una especie de costumbre dentro de la congregación, dentro de la reunión. Y estamos viendo que por eso se está dando el orden del versículo 3. En este caso, el hombre que ora con la cabeza cubierta deshonra a Cristo, que es su cabeza. Y una mujer, obviamente, cuando ora sin la cabeza, o sea, sin la cabeza cubierta, o sea, si no se cubre la cabeza, obviamente deshonra al que es su cabeza. En este caso, ¿quién es la cabeza de la mujer? Según el orden que Dios estableció Pablo, acá en el versículo 3, el varón, o sea, su esposo. Entonces, aquí que estamos viendo prácticamente, que estamos viendo como una señal de autoridad. En este punto vemos que hay una costumbre, una costumbre. Y hay que tener claro algo acá. Aquí hay costumbres que están mucho más en el antepasado, por lo menos en el punto de los judíos, los judaizantes. Las mujeres tenían la costumbre de cubrirse la cabeza. Y eso viene radicado desde el Génesis. Desde el Génesis son costumbres que usaban los judíos, aunque no había una base, como quien dice, establecida en la ley, que pues amparara eso. Eso era una tradición que pues estaba arraigada a la modestia. O sea, era como una señal de respeto. Y no nada más una señal de respeto, sino que también eso hacía una distinción en su estado civil. O sea, ella representaba pues que estaba casada. Por eso, obviamente, ella se cubría la cabeza, y eso indicaba cuando ella estaba públicamente pues que la mujer estaba casada, obviamente. Y aparte que pues era una mujer que le servía a Dios. O sea, era una costumbre realmente. No aplicaba nada conforme a lo que era lo espiritual, sino era nada más una costumbre. Y eso no radica desde ahora, sino viene como digo desde mucho atrás, viene desde el Génesis. Y lo que realmente significaba más era que
protegía pues realmente la belleza de la mujer, protegía la belleza de la mujer, era un símbolo de modestia realmente. Eh, entonces, como les digo, no estaba, pues realmente no estaba en una ley, realmente, por lo menos en la ley, pero se usaba como costumbre entre los judíos, entre, entre los judíos. Entonces, ahora, hay una tradición, ¿verdad?, que vienen de entre los judíos, que muchos se cubren la cabeza, muchos se cubren la cabeza, que incluso para, como lo podemos ver aquí, que en el versículo 5 que dice, porque es lo mismo que si hubiese rapado, una mujer que se rapa la cabeza, para lo menos en el tiempo de antes, era, era horrible, o sea, era incluso, se ha considerado vergonzoso, era como considerado vergonzoso, ¿ves? E incluso se podía, o sea, en aquellos tiempos de cultura, era como ser como una prostituta, lo vamos a poner así, o sea, como una prostituta. Realmente no era bien visto, era bien visto, porque el pelo largo comunicaba obviamente la belleza en la mujer. Entonces, bueno, era un tema de cultura, o sea, era un tema de cultura. Ahora, obviamente vemos que aquí en el capítulo 11 se está manifestando una problemática que es este tema del velo, porque estamos viendo que una mujer, o sea, aquí se está viendo cubrir la cabeza en este punto, bueno, las mujeres se cubrían con un velo, ¿verdad? Y estamos viendo este tema del velo, que es también bastante controversial en estos tiempos, en estos tiempos. Entonces, eh, ¿cuál es la base doctrinal realmente? Hasta el versículo 5 que vamos, ¿cuál es la base doctrinal, pues, de práctica que nosotros, o sea, debemos tener en una reunión? Cuando hablamos de reunión en una congregación, ¿cuál será? Porque aquí se está tocando un punto importante que también es muy controversial en estos tiempos, pero ¿cuál será la base doctrinal? Entonces, fíjense que él está dando acá o sea, una doctrina con respecto a la creación, ¿verdad? Y también está dando, pues está exhortando va a exhortar, porque no hemos llegado ya, pero va a exhortar a lo que Cristo instituyó, lo que Cristo instituyó. Y eso es lo que estamos viendo que Pablo recibe, Y acuérdense que el versículo 1 del capítulo 11 comienza a ser imitadores de mí. Entonces vamos a ir en contexto y que Dios nos ayude, el Espíritu Santo nos ayude a poder entender este capítulo 11 de una manera correcta. Amén. Ok, entonces hasta aquí vamos bien. Ya por lo menos podemos entender que la cabeza es alguien de autoridad. Cabeza es alguien de autoridad. Ahora, Cristo obviamente es la autoridad sobre las personas masculinas, es lo que estamos viendo acá, como el creador, ¿verdad? Como el creador. Eso es lo que está estableciendo la orden. Los esposos tienen autoridad sobre las esposas. ¿Ve? Dios Padre tiene autoridad sobre Cristo. ¿Sí? Dios Padre tiene autoridad sobre Cristo. Entonces, estamos viendo que Pablo nos está mostrando la verdad de la creación. Es lo que estamos viendo acá. O sea, Cristo es el agente del Padre en la creación. En la creación. En la creación. Y Pablo no está reflejando acá, cuando da este orden, no está reflejando un tema cultural. Un tema cultural. Está reflejando la verdad de la creación. La verdad de la creación, considerando a Cristo como el agente del Padre en la creación. Y eso lo podemos ver en muchos versículos. En muchos versículos. Cualquier duda me lo pueden preguntar. Cualquier duda me la pueden preguntar. Entonces, esto que está hablando Pablo, no sé, aunque habla de un tema cultural con respecto al tema de los judíos y el tema de otras prácticas, el apóstol lo que quiere basarse es en lo que Cristo instituyó, considerado como una doctrina, y
considerando a Cristo también como el agente del Padre en la creación, teniendo en cuenta el orden de la creación, para que podamos estar o pudiesen estar los corintios en la verdad y la unidad. En la verdad y la unidad. Por eso vamos a seguir leyendo. Hasta aquí creo que si no se va entendiendo me van diciendo, pero si hasta aquí vamos bien, vamos a continuar. Ya entendemos por lo menos que estamos tratando un tema de, vamos a ponerlo así, de culto, ¿verdad? Voy a leer el versículo 6. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Ya le expliqué ese tema. Eso es lo que está tratando aquí. Ya les expliqué ese tema. De todas maneras, lo voy a leer en otra traducción. Si una mujer no se cubre la cabeza, es como si se hubiera cortado todo el cabello. Sin embargo, ya que para una mujer es motivo de vergüenza cortarse todo el cabello o raparse, entonces que se lo cubra. ¿Qué significa eso? Que para la mujer, obviamente, tener en este punto el velo, ¿verdad? El velo es para señal de autoridad, como les había dicho, señal primeramente de modestia, como era la costumbre judía, y también el tema de identidad con respecto a estado civil. Públicamente ella iba a mostrar que estaba casada. Ok. Si no, obviamente, pues que se cubra la cabeza o que se rape el cabello, porque eso era vergonzoso. Sigo. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. O la mujer es gloria del varón. Entonces, el hombre no debe cubrirse la cabeza, porque él fue hecho a imagen de Dios. Aquí está estableciendo el orden de la creación. Es lo que estamos viendo en el versículo 3. Por eso es que el versículo 3 vamos a dejarlo como quien dice allí fijo, por ahora, para ir entendiendo. Pablo sigue hablando en el orden de la creación. No está menospreciando a la mujer, sino está hablando en el orden de la creación, conforme a pues lo que el Padre instituyó. Es lo que el Padre instituyó. El hombre no debe cubrirse la cabeza porque él fue creado a imagen de Dios y refleja la gloria de Dios. En cambio, la mujer es la gloria del hombre, pues el hombre no vino de la mujer, sino la mujer del hombre. Allí obviamente muestra lo que sucedió en la creación. Versículo 9. El hombre no fue creado para la mujer, sino la mujer para el hombre. Por eso, y por causa de los ángeles, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Versículo 10. Vamos por el versículo 10. Ok, aquí vemos que el contexto habla de pues esa verdad de la creación. O sea, fíjense cómo el apóstol está tratando un problema acá, que es con el tema del velo. O sea, acuérdense que los corintios tienen divisiones y hay ahora un tema controversial en el culto. Si la mujer debe cubrirse, si el hombre debe cubrirse, si cómo se debe orar. Y el apóstol Pablo está obviamente exhortando acá. Ahora, ¿qué nos está... ¿cuál es esta discusión? ¿Cuál es la base de la discusión? Obviamente, como les dije, considerar que Cristo es el agente del Padre en la creación. Y él está explicando todo esto precisamente pues porque había temas tradicionales, ¿ves? O sea, tradicionales con respecto pues a el tema de el velo, o sea, ese uso de prácticas judías y pues que se conocían en muchos lugares, pero muchos, bueno, vamos a decirlo así, con los corintios no lo practicaban porque ellos eran gentiles en su mayoría, o sea, era una comunidad gentil. Entonces eso es lo más importante. Ahora, él explica que el hombre que se cubra la cabeza en el culto, ¿verdad?, deshonraría a su cabeza, que es Cristo. Quiero ir explicando poco a poco. O sea, eso prácticamente obstaculizaría, prácticamente, ¿ves?
Es mostrar una señal de obstáculo que señala el señorío de Cristo en esa persona. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Ahora, fíjense la diferencia. En la mujer, el velo lo único que muestra es autoridad. Y una mujer sin velo se mostraría libre de esa autoridad. ¿Eh? Libre de esa autoridad. O sea, sería como las prostitutas. Por eso dice que es vergonzoso para una mujer, o sea, raparse la cabeza. ¿Eh? O sea, prácticamente es llevar la cabeza descubierta, porque es que no tiene el señorío del hombre y no está dentro del orden de Dios. ¿Sí se va entendiendo? ¿Sí se va entendiendo? Ok. Eso, acuérdense que ya va, estamos hablando no como un tema de doctrina, sino estamos hablando de un tema que estaba sucediendo, pues, por tema de cultura, por un tema de cultura, pero este tema que está tocando Pablo, aunque es un tema de cultura, la consideración de Cristo como el agente del Padre en la creación, que es el punto donde queremos llegar, no es cultural. O sea, lo que es cultural es este tema del velo. Pero Cristo, la verdad que hizo el Padre en Cristo no es cultural, trasciende. Y eso es lo que vamos a ir viendo. Entonces, ahora, ¿qué comunica o sea, la libertad sexual, ¿verdad? O sea, que está comunicando ese, esa mujer, pues, que tiene la cabeza descubierta. O sea, es vergonzoso, es lo que estamos prácticamente observando. Entonces, vergonzoso como, bueno, como cortarse el cabello, como lo dice el versículo 6. Vergonzoso como, pues, cortarse el cabello o no tener cabello. Ahora, eso es un tema cultural. ¿Ves? Es un tema cultural. ¿Ves? Entonces, prácticamente es como que es como no tener sumisión. Y eso era obviamente mal visto. O sea, no era bien visto. Por eso es que hay un problema aquí, hay una discusión. ¿Ves? Entonces, ahora, una esposa que se negase a cubrirse la cabeza, habría sido mejor llevar el pelo corto. ¿Ves? Porque obviamente el cabello largo comunicaba, como ya les dije, la belleza en la mujer. ¿Ves? O sea, y es muy diferente al tema de los hombres. Es muy diferente al tema de los hombres. Ahora, había una preocupación acá. Porque había un tema de culto. Y Pablo tenía una preocupación aquí. ¿Ves? Y imagínese usted que una mujer se levante, ¿ve? Y presentara un desprecio hacia sí misma, hacia su marido, ¿ve? Y hacia el orden de la creación. Eso es lo que Pablo prácticamente le preocupaba. Es lo que podemos ver acá, porque Pablo está exhortando todo esto, es precisamente para que haya un orden dentro del culto, es conforme a lo que está sucediendo en Corintio. Y le preocupaba que una mujer pues se levantara y pues fuese mal vista dentro de la comunidad como pues una mujer que se presentara un desprecio a sí misma por llevar la cabeza descubierta y también a su marido por no cubrirse la cabeza cuando oraba o profetizaba. ¿Ves? Entonces, ¿qué iba a significar eso si lo vemos desde ese punto? Obviamente que esa oración iba a ser una oración hipócrita, ¿ves? Iba a ser incongruente, ¿ves? A lo que obviamente su corazón estaba comunicando por la falta del velo, mis hermanos, por la falta del velo, ¿ves? Por la falta del velo. Acuérdense que la cabeza del hombre no le permitiría reflejar, o sea, si obviamente, o sea, que ella muestra la autoridad como la gloria del hombre, ¿ves? Como la gloria del hombre, ella iba a mostrar esa sumisión a través de la creación y pues ella, si no lo tiene, no le va a permitir reflejar esa imagen y la gloria de Dios por el simple hecho, pues, de que no está respetando lo que se está, el orden que está establecido. Entonces,
no es que un hombre, no es que una mujer si no tiene velo no sea la imagen de Dios. Estamos hablando conforme al contexto. O sea, tanto los hombres como las mujeres están hechos a la imagen de Dios, obviamente. ¿Ves? Pero, según lo que nos está narrando el capítulo 11, los hombres, o sea, las personas masculinas, los hombres, los varones, tienen directamente el papel de Dios como creador dentro de este orden. O sea, reflejan esa imagen directa, señalan pues directamente el papel de Dios. O sea, obviamente como cabeza. Ahí es donde voy, como cabeza, que no se malinterprete, que no se malinterprete. Entonces, eso es lo que muestra es, o sea, revela es la autoridad del creador. O sea, tenemos versículo 3 y por eso estamos hablando en este contexto, que se entienda bien, y no se malinterprete. Entonces, ahora, la mujer es imagen de quién? O sea, del hombre, es el reflejo del hombre. ¿Ves? En la medida de que todo su ser sea creado, ¿verdad? Conforme a lo que el hombre está mostrando como cabeza, como cabeza, como cabeza. Entonces, no, vuelvo y repito, no quiero, o sea, que esta exhortación suene como machista, porque también se ha malinterpretado mucho eso. La mujer tiene un gran papel como ayudante del hombre, porque eso fue la intención de Dios conforme a lo que nos establece. O sea, la mujer para el hombre, la mujer para el hombre, por eso que dice allí, la mujer para el hombre. ¿Mm? Y o sea, la intención de Dios al crear a la mujer, en este punto cuando fue Eva, fue para que fuese el gran papel de ser su ayudante. ¿Ves? Porque Dios prácticamente sabía, si lo ponemos así, que el hombre no iba a poder disfrutar plenamente solo. Entonces, por eso Eva fue creada para Adán. Fue creada para Adán. ¿Ves? Y eso es lo que Pablo nos está mostrando acá. Por eso es que entramos en esto, versículo 8, 9 y 10, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. La mujer para el varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Ahora, este punto, causa de los ángeles, en el versículo 10, hace una referencia a, como les digo, que estos temas son transculturales. Y este es un tema también bastante controversial porque para muchos ha sido causa de muchas teorías, ¿no? Pero básicamente, para no entrar con mucha profundidad allí, cuando dice a causa de los ángeles, aunque los ángeles tienen muchos papeles de mediadores, que fueron agentes que pues ayudaron a la obra de Dios en la redención y muchos otros papeles, pues acá el apóstol nos da a mostrar que pues hay ángeles que están aprendiendo. Eso es prácticamente lo que prácticamente nos da a mostrar, porque dice a causa de, por esto y a causa de los ángeles. ¿Ves? O sea, dan a mostrar, o sea, nos está como dando a mostrar, y yo me inclino a todo el grupo de hermanos que pues realmente piensan de esta forma, aunque no es muy claro, solamente aquí es realmente es entrando en un contexto, pero yo me inclino mucho a pues como muchos han llegado a la conclusión de que realmente son ángeles que pues pareciera que estuviesen aprendiendo, aunque no sabemos, no podemos saber con exactitud eso. Ya lo entenderemos cuando lleguemos allá al cielo con el Señor, estemos con el Señor. Pero están aprendiendo, pues están observando. ¿Ves? Están observando a los redimidos. O sea, y
sea, ellos van a ver la gloria de Dios, esos ángeles van a ver la gloria de Dios reflejada en las acciones de aquellos que tienen fe en el Señor Jesucristo, pues, de aquellos por quien Cristo murió. Y ellos están observando esas actitudes. Entonces, por eso dice que, o sea, este tema no es solamente un tema que quedó allí, es un tema que también va en nosotros día a día. Es porque ellos están observando, ¿verdad? Y eso, pues, esa observación, o sea, el saber que por lo menos todo lo que hacemos está llegando a ciertas criaturas que no nada más están aquí en este plano, debe influenciarnos a nosotros a que todas las actividades que hacemos, tanto sea en la iglesia como en nuestra vida diaria, sean prácticamente relativas, o sea, como una evidencia de las decisiones que Cristo tuvo. Por eso es que por eso es que la palabra cuando dice ya no vivo yo, sino Cristo, por lo menos eso, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, eso debe llevarnos a vivir una vida con cuidado, porque eso es lo que el apóstol Pablo dice, que hacer todo para la gloria de Dios. Y nosotros, el saber que hay alguien que nos observa, y más allá, y no más allá de que de cómo nos observa Dios, sino que nos observa, si hay criaturas menores a Dios que nos están observando y que están viendo, pues nuestras acciones conforme a la evidencia de lo que Cristo hizo y lo que ahora presenta en nosotros, debe pues influir en nuestra vida diaria, para que cada día podamos ser más dependientes de Dios, tener un corazón más dispuesto y cada día anhelar tener ese carácter de Cristo. Eso es básico, hay muchos versos, pero yo me inclino por allí, lo aclaro un poco para que no sea confuso. De todas formas, alguien que quiera una de enseñanza específica de ese verso, también se la puedo mostrar. Pero bueno, por el tema de tiempo no vamos a profundizar tanto allí. Versículo 11, vamos al versículo 11. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Y es lo que les estoy diciendo. Todo, o sea, tanto uno como el otro son para la gloria de Dios. Entonces, versículo 13, y aquí vamos al versículo 13, un punto que después que el apóstol, punto importante, porque después que el apóstol presenta toda esta evidencia, toda esta serie de ejemplos, basándose en lo que Dios hizo en la creación, en el orden, basándose en la verdad de la creación, para que pues realmente pudiesen entender todos los que estaban allí presentes y la manera en cómo se debía manejar el culto sin divisiones, y que obviamente no pusiera en tela de juicio pues el evangelio. Acuérdense que tenemos como agente principal a Cristo, que es realmente el evangelio del cual se está enfocando el apóstol Pablo, o sea, es prácticamente la solución a todo. Vemos que en el versículo 13 él dice: juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Decidan ustedes mismos si es apropiado que una mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. Versículo 13. Incluso aún así él les dice, o sea, él está presentando todo lo que pues Dios le ha mostrado a él, y pues él dice aún: decidan ustedes mismos. Ahora, versículo 14 dice: la naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. El versículo 15: por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. En cambio, para la mujer es un honor tener el cabello largo. Dice que la naturaleza enseña que la propia naturaleza, la misma naturaleza está enseñando que para el hombre es deshonra tener el cabello largo. En cambio, para la mujer es un honor tener el cabello largo. Se le ha dado el cabello para que le cubra la cabeza, porque esa es la belleza de la mujer, ¿verdad? Ahora, versículo 16 dice: esa es nuestra costumbre
Es, esa es nuestra costumbre, aquí está el punto, esa es nuestra costumbre. Y también dice, y la de todas las iglesias de Dios, versículo 16. Así que nadie debe discutir sobre eso. Él está presentando, dice que decidan ustedes mismos, ¿ves? Pero con entendimiento, ¿ves? Decidan ustedes mismos con entendimiento, pero hay una costumbre. ¿Cuál? La que Pablo está mostrando. ¿Ves? Él dice, por el contrario, la mujer debe dejarse crecer el cabello, es el versículo 15 en Reina Valera. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni en las iglesias de Dios. Ahora, ¿qué costumbre tienen ellos? Pues lo que Pablo acaba de mostrar desde el versículo 2 hasta el versículo 15. Pues la costumbre dentro de todas las iglesias de Jesús. ¿Cuál? O sea, manejarse a través del orden de la creación. ¿Ves? Manejarse a través del orden de la creación. ¿Ves? Y de todas las iglesias de Dios. Así que nadie debe discutir sobre eso. Nadie debe, o sea, todos deben de tener ese entendimiento, ¿no? Todos deben tener ese entendimiento. Entonces, aló, sí, ok. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa acá? ¿Verdad? Vamos a ver qué pasa acá con respecto, entonces vamos a entender un poco más. ¿Qué era el velo? Vamos a ver, ¿qué era el velo? Quiero hacer un énfasis acá, porque aquí, luego a partir del versículo 17, va el apóstol Pablo a tocar otro tema, que es el tema de la cena del Señor. Y quiero finalizar acá el versículo 16, porque creo que no se está entendiendo mucho algunos puntos. Ya vamos a explicar esto. ¿Cuál es el tema del velo? O sea, porque ¿se debe o no se debe? Porque el apóstol dice, o sea, decidan ustedes mismos, ¿verdad? Decidan ustedes mismos. Había una preocupación del apóstol Pablo. Ahora, ya lo dijimos. ¿Cuál era la preocupación? Bueno, que una mujer se levantara en medio del culto y pues despreciara la autoridad, su autoridad. Y obviamente no estar expresando a través de la oración lo que realmente estaba en su corazón, porque no estaba despreciando la autoridad de Dios primeramente, y también estaba despreciando a su marido, y era como que si una prostituta se levantara en medio de la congregación a orar. O sea, iba a ser un tema bastante controversial, y esa era la preocupación de Pablo, porque nosotros debemos estar en unidad, pero entendidos. Acuérdense que hay una libertad de conciencia, y pues también el apóstol insistía en que hacer todo para la gloria de Dios no es tentar la conciencia de nadie, sino más bien al contrario, buscar la salvación pues de los hermanos. Entonces no podemos, aunque tengamos un entendimiento, no podemos hacer las cosas si eso pone en tela de juicio el evangelio delante de nuestro prójimo. Y entonces había una preocupación, obviamente, que es la misma que ha tenido el apóstol Pablo, ¿no? Ahora este era otro punto preocupante, pues, que también surgía divisiones, que era ese tema del velo, si se debía usar, si no se debía usar. Ahora, por eso es que el apóstol está diciendo, si usted se levanta, si la mujer se levanta, tiene que levantarse con el velo, si pues dentro de la congregación no presenta ningún obstáculo, ¿ve? No presenta ningún obstáculo, ¿ve? Ok, entonces, ¿qué podemos ver? Vamos a resumir acá. ¿Qué podemos ver acá en Corintios? O sea, toda la naturaleza, dice, toda la naturaleza, ¿verdad?, concuerda con el orden de la creación. Por eso es que dice en el versículo 14, la naturaleza misma, ¿ves? Entonces, toda la naturaleza concuerda con el orden de la creación, ¿ves? Por eso es que dice que así como el cabello fue dado para cubrir a una mujer y evitar la calvicie o el cabello corto, ¿verdad?, cubriéndole la cabeza, o sea, era razonable y que incluso la cabeza con cabello largo se cubriera con un velo o cualquier tela, porque no es nada más un velo, o sea, cualquier tela, cuando una mujer estaba de pie para dirigirse a Dios. Para dirigirse a Dios, es lo que nos está mostrando allí. Bien. Entonces, en este punto, ellos practicaban que, o sea, las mujeres se cubrían la cabeza al orar. Las mujeres se cubrían la cabeza al orar, o sea, en este tiempo, porque había una práctica, como les estaba diciendo, que venía más que todo de los judíos, ¿ves?
Pero, o sea, ¿qué Pablo está diciendo aquí? O sea, que esta práctica, o sea, no sea aprobada. O sea, él no está sugiriendo, perdón, que esta práctica sea aprobada. Disculpen, no sea aprobada, no, sea aprobada. Él no está sugiriendo que esa práctica sea aprobada. Porque se estaba practicando, pero él no está sugiriendo jamás. O sea, él dice, decidan ustedes mismos, ¿ves? O sea, decidan ustedes mismos, pero él no está sugiriendo eso en ningún momento, aunque se practicaba allí, ¿ves? Aunque se practicaba allí. ¿Qué está haciendo él entonces? Bueno, él está eh, exhortándole a la comunidad prácticamente que pues ellos debían esperar que cualquier mujer que profetizara entre ellos usara algo, o sea, que pues tuviese acorde con lo que ella afirmaba en el nombre de Dios para evitar contiendas, para evitar disensiones, para evitar divisiones. Eso es lo que Pablo pues esperaba. Por eso es que más adelante en otros pasajes dice que la mujer debe estar con modestia, que el adorno de la mujer pues lo que está en su corazón, su comportamiento. O sea, el apóstol Pablo no está en ningún momento pues está probando esta práctica, en ningún momento. Como en algunas denominaciones se pues aprueba como doctrina, pero no, realmente nunca lo está probando así. Por eso es que le dice, incluso decían ustedes mismos, aunque el apóstol pues tampoco está negando, que tampoco la está negando, porque el apóstol está acá diciendo pues que, o sea, debido al orden de la creación, o sea, esta práctica no está mal, es así, está correcta, ¿ves? Aparte que el apóstol era judío, pero aquí estamos hablando de un tema secundario, es un tema más que todo de orden de culto para que haya orden dentro del culto, dentro de la congregación, y ningún hermano sea mal visto por otro hermano, porque eso es lo que realmente pasa en estos tiempos. ¿Ven? Entonces yo creo que se puede entender, como les estoy diciendo, pues si no se entiende mucho pueden preguntarme más, pero creo que se puede entender bastante. Vamos a seguir leyendo para pues adelantar un poco más y que no se nos haga tan largo. El versículo 17 dice, pero el anunciaros esto que sigue, fíjense, por eso que les digo que entra otro punto, no os alabo. Fíjense que primeramente él comienza, os alabo, pero ahora, en este punto, no os alabo. Versículo 17, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. ¿Ves? Vamos a leerlo en otra traducción, dice, ahora bien, con lo que les voy a decir, no los felicito. Primero los felicitó, pero ahora en este punto no los felicita, ya que sus reuniones les causan más daño que ayuda. ¿Se dan cuenta? Porque ellos se están congregando ahora en otro punto también, pues no están haciéndolo de una manera correcta. ¿Ves? Por eso es que vimos en el punto donde él los felicita, es porque dice que ellos han retenido una instrucción. ¿Ves? Ellos han retenido una instrucción, pero esas instrucciones en cierta manera han causado pues controversia, ¿ves? Y por eso que él dice pues también en el versículo 13, juzga a ustedes mismos. O sea, el apóstol Pablo está de acuerdo, pero no está presentando esa manera o esa práctica como pues una propuesta definida para todas las iglesias y como doctrina, vamos a ponerlo de esa forma. Entonces, por eso es que él dice, juzguen en ustedes mismos. Aunque este es un punto controversial porque no se trata con profundidad este tema del tema de si la mujer debe usar o no debe usar velo. No se trata con tanta profundidad o tanta claridad. Por eso es que ha llevado mucha controversia entre denominaciones, entre estudiosos, porque bueno, no está del todo tan claro, pero aunque es un tema secundario,
aunque es un tema secundario. De igual manera podemos decir nosotros mismos, juzguen ustedes mismos si la mujer debe usar o no debe usar el velo según el contexto y lo que acabamos de estudiar. Ok, versículo 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Fíjense. Vamos al versículo 19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Aquí estamos viendo que pues se presenta nuevamente un problema ahora en este punto, pues sí, ya lo vamos a desarrollar, pero en este punto es en el tema de la cena del Señor, el tema de la institución de la cena del Señor. ¿Qué estaba pasando? Bueno, que esa práctica no estaba edificando a la congregación. Por eso es que él dice cuando se reúnen. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, hay divisiones, ¿ves? Hay divisiones. Y Pablo no podía elogiar como iglesia esas divisiones, ¿ves? Porque pues hay disputas allí. O sea, y lo que Pablo dice es que esas disputas van a revelar quién de entre ellos va a tener el carácter de Cristo. Y eso es una de las cosas que nosotros también tenemos que ver muchas veces. Cuando hay disputas dentro de hermanos, las disputas van a revelar quién tiene el carácter de Cristo. Y eso es muy importante. Eso es muy importante. Vamos a seguir leyendo. Cuando pues os reuní vosotros, esto no es a comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? Esto no os alabo. Fíjense que habían personas incluso que no eran de bajos recursos, pues, ¿ves? Y habían algunos que se estaban embriagando, y algunos habían unos glotones prácticamente. Entonces, ¿qué estaba sucediendo aquí? Que se estaba prácticamente, o sea, negando la intención y el significado de la cena del Señor. Fíjate que dice la cena del Señor, pero vean la conducta que había allí. Muchos estaban comiendo, o sea, comían individualmente como si estuviesen en sus casas, y otros también, pues, hasta se emborrachaban. Imagínense ustedes, hasta se emborrachaban. ¿Qué sucedía allí? Obviamente que ellos no tenían el entendimiento de lo que realmente significaba la cena del Señor, y por eso también lo estuvimos viendo en el 10. ¿Qué significaba la cena? O sea, la copa de bendición era adoración, y ya lo vamos a entender mejor aquí. Todas estas prácticas tenían que ser en unidad, mis hermanos, en unidad. Y eso es lo que no estaba pasando en Corintio. ¿Ves? O sea, por eso es que el apóstol prácticamente dice que los que se emborrachaban, mejor se hubiesen quedado en su casa, ¿ves? En vez de reunirse con los santos, con la comunidad de la fe, la familia de la fe, ¿ves? Porque, o sea, era vergonzoso, ¿ves? Porque según ellos recordaban la cena del Señor, o sea, el nuevo pacto. Y eso era vergonzoso, era preferible que se quedaban en sus casas. Entonces, vamos a leer el versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: este es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que bebieras en memoria de mí. En memoria de mí. 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Y se dan cuenta algo importante acá. Dice que esta es una práctica que anunciará la muerte del Señor, o sea, vamos a ser participantes de la muerte del Señor,
pero también su venida. Pero también su venida. Entonces, aquí había en Corintios una actitud que no estaba aprobada, ¿ves? Y había una intención también de la cena. Había una intención de la cena. Y habían también personas que, fíjense, o sea, con las actitudes de ellos también mostraban una falta de amor hacia quienes no tenían nada, porque muchos comían individualmente y no en unidad, muchos se emborrachaban y muchos no tenían nada, es lo que nos está diciendo aquí. ¿Ves? Entonces, ¿para qué se celebraba la cena del Señor? ¿Para qué se celebraba? Bueno, para nosotros, como dice acá, o sea, hacer memoria de lo que Cristo hizo, adorar a Cristo, ¿ves? Adorar a Cristo, ¿ves? Incluso la asamblea de Corintios muchas veces, según lo que nos está diciendo, celebró la cena del Señor en pecado, con presencia de pecado, ¿ves? Y mostrar, por eso es que el apóstol decía, no puedes estar sentado en la mesa de los demonios, no puedes estar sentado en la mesa de los demonios, no puedes estar sentado en la mesa del Señor. Pero no había todavía discernimiento, ¿ves? No había discernimiento. ¿Y eso qué hacía? Bueno, eso maltrataba a los hermanos débiles, eso maltrataba a los hermanos pobres, ¿ves? Y eso es lo que nos está enseñando acá. Ahora, vamos a seguir desmenuzando un poco más aquí. ¿Qué Pablo enseña ahora a partir del versículo 24? Dice que habiendo dado gracias, ¿verdad? Y anteriormente dice, el Señor Jesús la noche que fue entregado, Pablo transmite lo que el mismo Señor Jesucristo anunció, ¿ves? Anunció. O sea, y dice que prácticamente la noche que fue entregado habla de una señal prácticamente como tradicional. Para muchos eso es, la noche significa algo tradicional, ¿ves? O sea, establecida, como quien dice, en una cena establecida por Jesús. Dar gracias y compartirlo. O sea, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, ¿verdad? Haced esto en memoria de mí. ¿Y qué hace? Entonces nos muestra la expiación. ¿Bien? Nos muestra la expiación. Ahí está la señal del Evangelio. ¿Bien? Pan sin levadura de la Pascua. ¿Bien? El cuerpo de Cristo. Señala el cuerpo de Cristo. ¿Bien? ¿Y el cuerpo de Cristo qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Ah? O sea, fue el mismo cuerpo que pues padeció, fue crucificado, ¿bien? Que morirá, ¿verdad? En aquel tiempo que morirá y que también iba a ser sepultado y que al tercer día iba a resucitar, así como lo anunció el Señor Jesús. ¿Bien? Eso es el Evangelio, ese es el Evangelio. Por vosotros, ¿qué alude? O sea, ¿cuál es la alusión que hace por vosotros? Porque Jesús es la provisión, ¿verdad? Sustitutiva del cuerpo por los pecadores. Por muchos, ¿ves? Como incluso lo dice el profeta Isaías en el capítulo 53. Entonces, ese es el encargo de recordar, ese encargo de Jesús de recordar y ahora de Pablo de recordar, pues, esa obra del Evangelio. Nosotros estamos haciendo una adoración a Cristo conforme a lo que Él hizo. ¿Ves? Es la obra expiatoria de Jesús. Es la obra expiatoria, es el centro de la oración. El Evangelio mismo es el centro de la oración. Y ese era el recuerdo continuo que pues estaba dando Pablo a esta comunidad y a todas las comunidades. Porque eso es lo que había instituido el Señor Jesús. Es un centro de adoración. Pero más allá de todo lo que es simbólico, es más que todo espiritual, la representación espiritual de lo que Cristo es. Lo que Cristo es. Ahora, que otro de los puntos que vemos aquí es la copa del nuevo pacto. La copa del nuevo pacto. ¿Y cuál es la copa del nuevo pacto? Bueno, es ahora que eso lo vamos a estar viendo en Hebreos, ¿no? Pero es lo que realmente Cristo nos trajo. Nuevo pacto, la gracia, la salvación, no por obras, sino por fe. Justicia de Dios, que nos las da Cristo a través de Él,
la justicia que ahora tenemos en Él. Ya no somos injustos, sino ahora somos justificados por medio de Cristo, por medio de la obra de Cristo, la expiación de Cristo. Ven. Entonces, en versículo 26, así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que es cuando nosotros participamos en esta cena, en esta reunión, estamos participando del Evangelio, de lo que Cristo hizo, nos hacemos uno con Él. ¿Ves? Participamos de su muerte. Por eso es que en la cena de cuando se practicaban otros cultos o otras ceremonias de esta índole, o sea, comida sacrificada a ídolos, por ejemplo, era para demonios, porque también te hacías parte de lo que esos demonios o lo que se está sacrificando en ese momento, pues es o significa. Por eso es que la adoración ya no iba a ser a Dios, sino a demonios. Por eso no se podía participar en la mesa del Señor o en la adoración de demonios, ni en la mesa en la mesa de demonios y la adoración de demonios, y en la mesa del Señor y la adoración a Dios, el único Dios que existe. Por eso es que era muy delicado esto. Y eso es lo que nos está mostrando el apóstol Pablo. Si no se entendió en el capítulo 10, creo que podemos entenderlo ahora. Ahora, es lo que llamamos copa de bendición, ¿verdad? Copa de bendición. Vamos a seguir leyendo. Entonces, versículo 27, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, fíjese, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Aquel que la coma indignamente. Recuerdo, bueno, había una práctica, ¿no? ¿Verdad? Y por eso dice, cuantas veces se acuerden de mí. Porque vamos a poner este punto que hay mucha gente, ¿cuándo se debe practicar esto? O sea, dice, cuántas veces se acuerdan de mí. O sea, cuántas veces se acuerdan de mí. Y hace una referencia a la expiación y también a la venida de Cristo. ¿Ves? A la venida de Cristo. Es una simbología. Pero, por lo menos ya nosotros sabemos que Cristo está vivo y que volverá a los suyos, ¿verdad? ¿Ves? Entonces cada participación de esta cena, por decir algo, es de acuerdo pues a lo que la libertad de conciencia de cada persona lo tenga. No hay realmente establecido absolutamente nada como tal. Lo que sí estamos viendo acá de tiempo, digo yo, ¿no? Y lo que sí estamos viendo acá es prácticamente en este punto de los Corintios, una versión que ellos reinventaron. ¿Ve? Y esa versión que ellos reinventaron, de la manera en que su comportamiento estaba evidenciando, eso sí negaba el Evangelio. Eso sí negaba el Evangelio. Prácticamente negaba la proclamación que Cristo hizo, negaba la esperanza, y pues eso era indigno. Y es lo que Pablo nos acaba de decir acá, ahora. Es lo que acaba de decir acá. Si cualquiera comiera este pan y bebiera esta copa, indignamente. ¿Ve? O sea, aquí vamos en estos puntos. Pablo realmente no quería que ellos pues se incurrieran realmente en esta culpa por ignorar la obra de Cristo. Porque obviamente ya vemos que en el capítulo 10 vemos que hay juicios, ¿no? Juicio por hacer cosas que no están bien, o sea, delante de Dios. Entonces por eso que vemos claramente que el versículo 12 del capítulo 10 nos dice que así que el que piensa estar firme, que no caiga. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque hay una exhortación que nos enseña a tener cada día, estar golpeando nuestro cuerpo de pecado. Ahora bueno, vamos a seguir leyendo. Versículo 28, por tanto, apruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Vean, versículo 29, lo voy a leer en otra traducción, dice, porque el que come y bebe sin considerar a los que forman el cuerpo del Señor, se condena a sí mismo. Y cuando hablamos de eso es el entendimiento del Evangelio, de lo que significa realmente esta Santa Cena, y también pues el orden que ha establecido sin
pues como pasaba aquí con los corintios, que ellos se reinventaron una donde ellos comían prácticamente solo, adelantados, se emborrachaban y también pues no tomaban en cuenta a aquellos hermanos que no tenían nada. Y eso es lo que nos está diciendo prácticamente allí. Juicio come, juicio come. ¿Ves? Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, muchos duermen. Si pues si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. No seríamos juzgados. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Vamos a seguir leyendo. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. O sea, que vemos aquí al final del versículo que, bueno, hubieron muchas cosas que faltaban por corregir, que el apóstol Pablo las corrigió cuando fue, ¿verdad? Y pues nosotros, bueno, hasta ahora tenemos estas correcciones que nos enseñan y nos hacen reflexionar. Ahora vemos que hay juicio, como ya nos está diciendo, y lo pudimos ver en el Éxodo también, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los juicios del Señor? O sea, los juicios del Señor sobre los suyos son los que proveen vida, ¿ves? Porque los juicios del Señor separan los suyos del juicio de quienes son culpables de no confiar en Cristo para salvación. Entonces todo esto, o sea, muchos de los hermanos podían estar pasando juicio, ¿verdad? Allí, y incluso juicios en los cuerpos físicos, que es lo que estamos viendo allí, pues decía debilitados, enfermos, ¿ves? Porque eran desobedientes, ¿ves? Pero, ¿qué pasaba con eso? Bueno, eso llevaba a salvación, ¿ves? Llevaba a salvación. Incluso muchos estaban así por desobedecer la obra expiatoria de Cristo, por eso mismo, por las acciones que tenían, ¿ves? Y eso se podía realmente evitar, ¿cómo? Pues examinándose todos personalmente, antes de pisotear la cena, pues esta práctica que era tan delicada para lo que es la fe de un creyente. Entonces, de igual manera, como les digo, los juicios del Señor sobre los suyos lo único que hacen es proveer vida para separar a los suyos del juicio de los que realmente sí son pues personas que no quieren confiar en el Señor Jesucristo para salvación. Entonces, toda la comunidad pues debe estar unida. Siempre la unidad que se funde acá es lo que realmente se debe presentar en una congregación. No se debe hacer una cena para saciar hambre, sino es un tema de adoración, es un tema de poder nosotros recordar el Evangelio, es un tema simbólico para recordar lo que Cristo hizo y lo que somos en Él. ¿Ven? Y bueno, amados, creo que por hoy ya podemos terminar este capítulo 11. Vemos que como les digo, pues la comunidad recibió enseñanzas adicionales, pero bueno, para nosotros no hay acceso. Dios nos la siga alumbrando a través de todas las epístolas para que realmente podamos tener una vida firme, una vida de orden, una vida de un comportamiento como lo es digno de un hijo de Dios. Les bendigo mucho. Nos vemos entonces ahora con uno de los capítulos más controversiales, que será el capítulo 11 y 12 y 13. Capítulo 12, 13 y 14, que son bastante controversiales, y bueno, que esto realmente pueda ser de gran bendición para nuestras vidas y que a través de esta epístola que comenzamos este año podamos seguir avanzando con la siguiente.